Buenas tardes a todos. Saludos de nuevo y buen martes. Bueno, vamos a continuar con la clase de programación orientada a objetos. El día de hoy estaríamos viendo los últimos temas de la unidad 2. Ya la próxima clase estaríamos entrando en lo que sería la unidad 3. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy es abstracción. Vamos a ver qué mecanismos permiten una abstracción, cuáles son las formas correctas de llegar a este fin. Vamos a ver los términos getters y setters. Y por último, métodos y propiedades privadas. Después de ver los conceptos, vamos a acompañar un poco de práctica, así se termina de entender en lo práctico a qué estaría haciendo referencia todos estos términos. Bueno, ¿me escuchan fuerte y claro? Sí, escuché. Genial. Bueno, básicamente la abstracción en la programación orientada a objetos. Si bien en la primera clase vimos los 4 pilares que conforman y hacen posible la programación orientada a objetos, y uno de esos pilares es la abstracción, vamos a empezar a entrar en detalle en cada uno de esos pilares a lo largo del curso. Y el día de hoy estaremos viendo un poco más de cuáles son las herramientas que permiten abstraer de forma correcta. Como vemos en este diagrama, por lo general un sistema en la programación crece en tamaño y en complejidad. Entonces, si está trabajado bajo este paradigma de orientación a objetos, tendemos, como habíamos dicho, a dividir en unidades los problemas que tenemos, a dividir en unidad, y con esto podemos asignar una responsabilidad específica a cada unidad, con todas las ventajas que eso trae. Bueno, en este ejemplo básico, en este diagrama, podemos ver que simulando un sistema informático, se ha dividido en capas y dentro de esas capas se han asignado objetos. Cada uno de esos objetos conteniendo la lógica y el funcionamiento limitado que estaría encapsulando ese propio objeto. Y a su vez, un conjunto de capas. Como podemos ver a la derecha, también básicamente lo mismo, porque en la arquitectura de los sistemas grandes y complejos, esta tendencia de división en capas resulta muy útil porque al crecer al crecer el sistema, es necesario delegar responsabilidades en capas, así es mucho más fácil mantenible, aumenta la escalabilidad. Y en este ejemplo en particular, que les quiero hacer entender, sería básicamente la simulación de un sistema donde se divide una capa para repositorio. Para los que no entienden qué sería el repositorio, por lo general, en una clase repositorio, en una capa repositorio, se trabajarían accesos a una base de datos y recuperación de datos, por lo general. Así que en este ejemplo, se hace la división de una capa y en el interior se crean objetos pertenecientes a cada una de las entidades que estarían representando mi regla de negocio del mundo real. En este ejemplo, un cliente, un empleado, un administrador, a cada uno de ellos se le asigna un objeto que va a encapsular la lógica de ese objeto propiamente dicho. Y a su vez todo esto está encapsulado en una capa cuya responsabilidad sería acceder a la base de datos, guardar información en la base de datos y recuperar datos. A la derecha tenemos otra capa, a la que llamo modelos, simulando un sistema. En esta capa de modelos creo cada una de las entidades que se presentan a mi regla de negocio. No le doy otra responsabilidad, no le asigno otra responsabilidad que mostrar los atributos y funciones básicas que tendría cada uno de estos objetos. Ahora, marcando esto, que un sistema está dividido en muchas capas, se hace uso común de ella en una iteración. Simulando la iteración básica de toda esta capa, vienen a venir en común en esta hoja del medio. Por ejemplo, yo creo un admin que tengo encapsulado en mi capa de modelos, creo una instancia del objeto administrador y creo una instancia de mi objeto cliente. Ahora, suponiendo que quiero hacer uso de la información y la lógica para guardar en base de datos, sencillamente hago referencia a mi base de datos repository, base de datos repository, creo alguna de las instancias de esos elementos que contienen la lógica encapsulada, y para el usuario final que programa mi sistema o para el usuario final que termina viendo esto, se simplifica un montón porque sencillamente, a pesar de que está dividido en muchas capas, sencillamente hace referencia a la unidad de repositorio que le interesa, punto, insertar. Inserta mi objeto
Y lo mismo pasaría con el empleado. Hago referencia al repositorio de mi empleado y sencillamente el insertar. No estoy conociendo el detalle y la lógica que hay por detrás de un insertar. En este ejemplo de cliente FEPO, veo que no solo tengo la función de insertar, también tengo la función de validar, conectar, y yo puedo tener un montón de funciones más, pero no necesariamente cada una de las funciones de mi objeto termina siendo vista por el usuario final. Y en ese punto se está aplicando abstracción, porque el usuario final sencillamente hace referencia a lo que le interesa y no conoce lo que está pasando de fondo, en segundo plano. Lo mismo con un administrador repo. Instancio mi objeto repo, punto registrar. Yo estoy desconociendo qué lógica hay internamente, qué operaciones se están desencadenando para que se pueda registrar el administrador. Bueno, básicamente eso sería la abstracción en la programación orientada a objetos. Pero ahora, si bien está claro que sería abstraer la lógica de un objeto al usuario final, no estaríamos conociendo en detalle qué mecanismos nos permiten hacer una abstracción de forma correcta. Acá vemos de nuevo un ejemplo donde tengo un objeto encapsulado, el objeto con su lógica interna y sus propiedades internas, sus atributos. Internamente puedo tener muchas funciones, pero no necesariamente voy a hacer que mi usuario final tenga acceso a todas ellas y al mismo tiempo no voy a hacer que conozca cada una de las funciones internas de mi objeto. ¿De qué manera se hace esto? Aplicando muchos mecanismos que vamos a ver a continuación, que serían los getters, setters y modificadores de acceso. De esa manera, no importa la complejidad de un objeto, no importa el tamaño que tenga un objeto, la abstracción, a medida que se aplica encapsulamiento, permite simplificar mucho el sistema y tiene muchas ventajas que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, en este diagrama lo que intento explicar es básicamente que una función internamente se comunica con otra, se comunica con propiedades, atributos, y a su vez, mediante el encapsulamiento y la abstracción, que sería esconder mucha de la lógica de un objeto al usuario final, se hace una implementación que es mucho más sencilla, termina siendo una implementación mucho más fácil, comprensible para el usuario final. Bueno, el siguiente tema que teníamos nosotros para comprender la abstracción era getters y setters. ¿Qué serían los getters y setters? En la programación orientada a objetos, vendrían a ser funciones o mecanismos que permiten y limitan el acceso a un atributo o una propiedad dentro de un objeto. Para que se entienda un poco más, los métodos get y set son simples métodos que usamos en la clase para mostrar. Para mostrar sería un get. O modificar el set, el valor de un atributo. El nombre del método siempre será get o set. Y a continuación, el nombre del atributo. Su modificador siempre es público, ya que queremos mostrar o modificar desde fuera la clase. En este ejemplo, se entiende que con la creación de un objeto, acabo de limitar con el exterior de mi aplicación la lógica interna y los atributos internos de mi objeto. Pero el get y el set vendrían a formar como un firewall, como una pared que se encargará de, como quien dice, de gestionar el acceso que va a tener el usuario final o el resto de mi aplicación con mi objeto particular. Como se ve claramente, el get permite la extracción de la propiedad y el set permite la modificación de la propiedad, pero de una manera controlada. Para que se vea en un ejemplo práctico, en el lenguaje de programación C#, creo un objeto que denomino cliente y le denomino algunas propiedades básicas, como ser ID, código, productos comprados, nombre y apellido. Bueno, como le venía diciendo, yo voy a querer que haya propiedades que mi usuario final conozca, como propiedades que solo me van a interesar a mí dentro de mi propio objeto para hacer alguna implementación, realizar alguna lógica. Mediante el set y el get estaría obteniendo esos resultados. Como vemos acá, en un ejemplo básico, si yo tengo una propiedad como el ID, el código y el producto comprado, y no quiero que mi usuario final tenga acceso a esos valores, sencillamente defino con la palabra clave set una función. La función sería la función set. Lo mismo con código, lo mismo con productos comprados,
y de esta manera mi usuario final deja de tener un acceso a estas propiedades. Estoy aplicando encapsulación y a su vez mi usuario final termina percibiendo la abstracción de esto. Tengo una propiedad que es nombre, apellido, y mi usuario final solo va a tener acceso a estas dos propiedades. Estaría aplicando abstracción, a su vez encapsulación. Pero para que se vea un poco más claro, vamos al ejemplo práctico. Esta primera clase la estamos trabajando en el lenguaje de programación de C#. Voy a crear una aplicación de consola básica. Programación orientada a objetos. Bueno, voy a tratar de seguir el ejemplo que teníamos recién de un cliente, en el que hay propiedades que queremos que se conozcan afuera del objeto y propiedades que no. Voy a crear una clase. Y le voy a definir propiedades. Un ID, un código, y un nombre. Bueno, antes de que contáramos con la palabra clave set y get, pero ya se contaba con el paradigma de programación orientada a objetos en las plataformas de .NET, si yo quería generar una propiedad a la cual se accediera de manera controlada desde el exterior, se hacía de la siguiente manera. Creaba básicamente una función. Por ejemplo, vamos a trabajar el campo código. Creaba una función, public string, get código. Un ejemplo. En esta función yo definía la lógica para recuperar el valor que tuviera mi variable privada. Lo voy a hacer privada. Entonces, si se crea una instancia de este objeto básico cliente, ya podemos ver que la variable código es privada. Puedo acceder al ID, puedo acceder al nombre, pero no al código. Bueno, antes de las palabras clave set y get, se hace algo similar a esto. Se definía una función para el get, como get código, y sencillamente hacía el return de mi valor código, que era mi variable interna. De esta forma, estaba aplicando, sin romper los valores de la programación orientada a objetos, estaba aplicando el acceso a mi propiedad privada dentro de este objeto. Se veía forzado el usuario final a hacer uso de mi función. Y ahora, si yo quería modificar la variable privada, como no puede accederse desde fuera de mi objeto, hacía algo muy parecido, pero para modificar el valor. Y se le llamaba set código. Por ejemplo, siempre con la palabra set y get denominando cuál es el fin de la función. Bueno, de esta manera estoy encapsulando mi propiedad código, la encapsulo, ya deja de ser accesible desde fuera de mi objeto y aplico abstracción, aplico funciones específicas para permitir el acceso y la modificación de una variable como código. Esto funciona, pero trae un inconveniente. Es un ejemplo muy básico, es una clase pequeña, pero por lo general le puede crecer en tamaño, yo puedo tener muchas propiedades, muchos atributos, así como funciones, y la verdad que tener dos funciones independientes por cada uno de los atributos hace que mi código crezca en tamaño, sea muy poco legible. La verdad que no tiene muchas ventajas de esa manera. Y ahí es donde entra en juego la palabra clave get y set. Y vino a solucionar este problema. Defino la misma variable, código.
Con este get y set, básicamente yo estoy ahora logrando lo mismo que estoy haciendo acá con el uso de dos funciones separadas a mi variable. Es mucho más legible, reduce el tamaño de mi código. Voy a comentar esto. Y ahora, esta propiedad básica sencillamente se recupera y se modifica, porque no asigné ningún valor específico al get ni al set. Pero si yo quisiera ser un poco más específico, quiero añadirle reglas de negocio a esta variable en particular, haría algo así. Por lo general, voy a declarar mi variable privada. Y por convención se recomienda que si yo tengo una variable privada a la cual quiero que sea accedida desde afuera o que se pueda modificar, se recomienda siempre que se cree una variable paralela del mismo tipo de dato. Perdón, el código de acá. Del mismo tipo de dato, pero pública. Declaro esta variable pública y estaría haciendo referencia a la variable privada dentro de mi objeto. Y empiezo a definir lógica en el get y en el set. Aquí definiría la lógica de qué manera quiero que se obtenga el resultado, o si quiero aplicar normativas para guardar un dato en esta variable. En el get le estoy diciendo recuperar el valor de la variable. Sencillamente hago un return. Return código. Con esta variable estoy aplicando abstracción. Mi usuario final no conoce la existencia de mi variable interna privada y a su vez aplico el encapsulamiento. No comprometo la integridad de mi variable privada, pero permito que el usuario pueda leerla y aún así puedo permitir que la modifique. Eso agregando lógica en el set para modificar. En el set le digo que mi variable privada código tome el valor y acá aparece una palabra clave, value. Este valor, que si ya me pinta en color azul, representa el valor que estaría recibiendo mi variable pública al asignarse un valor en alguna parte donde está instanciado mi objeto. Bueno, básicamente esto reduce mucho esto, que son dos funciones separadas y es más fácil de confundirse de esta forma, pero de una manera ordenada y recomendable, sin romper los principios de la orientación de la programación orientada a objetos. No estoy exponiendo mi variable privada, pero puedo modificarla y hacer lectura de ella. Bueno, parece que tengo bastante ventaja a simple vista, pero todavía puedo agregar cosas. Si yo tengo mi variable pública y mi variable privada se aplica alguna regla de negocio para guardar un dato en ella o para recuperarlo, sencillamente puedo agregar lógica en este get y en este set. Supongamos que para guardar algo en mi variable código, yo quisiera que el valor alfanumérico que se ingresa esté en minúsculas. Sencillamente vengo, le digo que al valor en el set, que se va a encargar de setear el valor de mi variable, que lo puedo decir acá, lower. Entonces estoy normalizando de alguna forma que cualquier dato que se ingresara en mi variable privada, le estoy aplicando dos reglas, la estoy normalizando. Y si fuera mucho más complejo, puedo agregar una función aparte. No sé, lo llamo normalizar código. Tienes que se entienda que las ventajas que me brinda el get y el set de una manera práctica, un código legible, entendible. Si yo quisiera aplicar más lógica, voy a poner acá lógica para normalizar. Puedo crearme otra función, puedo crearme más de una función, no tengo límites. Y lo único que tendré que hacer es, en el set, se encarga de setear,
Aplico la nueva función. Como parámetros recibo el value. A simple vista se ve que tengo bastantes posibilidades con el getGetSet. Puedo normalizar datos para modificar una variable interna o puedo normalizar datos cuando quiero recuperar la variable interna. Y no tengo límites en este punto y en el proceso no estoy rompiendo los principios de la programación orientada a objetos. Estoy manteniendo la integridad física de mi variable y declaro una pública. Bueno, básicamente esas serían las ventajas que me brinda un get y un set. Pero el get y el set solo aplicaría para atributos dentro de una clase, dentro de un objeto. Atributos, propiedades. Pero, ¿qué pasa a la hora de tener funciones a las que quiero aplicar la misma lógica de abstracción y de encapsulamiento? Como ya no puedo hacer nada con mi get y set, ahí entra en juego lo que se denomina modificadores de acceso. Volvemos a la diapositiva. Métodos y propiedades privados. Se consigue mediante los modificadores de acceso. Bueno, como tenemos este ejemplo básico, dentro de mi función encapsulada, yo quiero que tenga funciones ocultas como funciones que no sean ocultas. Pero los atributos ya los tengo cubiertos mediante la herramienta de get y set. Ahora, ¿qué pasa con las funciones? Ahí entran en juego las palabras clave public y private. Son modificadores de acceso. ¿Qué sería un modificador de acceso? Son palabras clave que se usan para especificar la accesibilidad declarada de un miembro o un tipo. Básicamente, no tengo límites, puedo usarlo tanto en una función dentro de un objeto como en una propiedad que estábamos viendo recién el ejemplo con el get y el set. Puedo usar tanto el public y el private en una función como en una propiedad. Un ejemplo más práctico, en el lenguaje de programación C# se denomina de la siguiente manera una función con estos modificadores o una propiedad. Era una función insertar cliente y a continuación adelante le asigno el modificador de acceso public. Y lo mismo hago con mi propiedad. Ahora, si yo quisiera que pasen a ser privadas, sencillamente cambio el modificador de acceso a privado. Pero como vamos a ver ahora, no solo cuento con dos modificadores de acceso, que serían el private y el public. Tengo una serie de modificadores de acceso y también tengo la posibilidad de hacer combinación de alguno de ellos. Modificadores de acceso que voy a encontrar en un lenguaje de programación orientado a objetos como C# serían el public, el private, el internal, el protected internal, el private protected. Serían básicamente 4 y luego de esos 4 podemos obtener una combinación. No existe algo como que vamos a combinar public internal, public protected. Estos que tengo definidos acá son la única combinación posible que podemos hacer con los 4 primeros. Pero bueno, básicamente con estos modificadores obtenemos la ocultación de funciones y un encapsulamiento y una abstracción sin romper los principios de la programación orientada a objetos. Vamos a ver un ejemplo. Voy a eliminar esto. Y vamos a hacer un poquito más complejo el programa. Ahora tengo un solo proyecto. Voy a agregar uno más. Una librería de clases. Y como tenemos en la primera imagen, un sistema se divide en unidades, en capas, y cada capa se le asigna una responsabilidad. Voy a simular que me creo una capa con la única responsabilidad de modificar datos en una base de datos y recuperar. Bueno, ya mi programa es un poco más complejo. No cuento con solo un proyecto, sino que cuento con dos. El proyecto inicial y database repositorio. Esto básicamente en C# se termina en el momento de compilación, se termina produciendo una DLL. Es un assembly, básicamente. Pero me sirve a mí para separar la lógica de mi sistema y asignar responsabilidad de cada una de las unidades. Acá tengo una clase que se me tiene por defecto, la voy a llamar cliente repositorio.
Bueno, en esta capa, database repository, me creo cliente repository que va a ser el encargado de tener la lógica para insertar o recuperar datos de una base de datos, pero para la entidad cliente únicamente. Sigo separando en unidad la complejidad y las responsabilidades. Y en esta clase me voy a crear funciones, una con cada uno de los modificadores de acceso que tenemos. Y vamos a ver y vamos a probar cuál es la función de cada uno de esos modificadores. Hasta dónde me permite acceder, hasta dónde no me permite. Empiezo con la pública. Insertar cliente público. Voy a agregar la palabra public al nombre de la función para que se entienda a qué modificador de acceso está haciendo referencia. Bueno, definiré aquí la lógica para que se insertara un registro en base de datos. Ahora voy a hacer otra función privada. Otro que tenemos es el internal. Y protected. Bueno, ya definí mi repositorio cliente dentro de mi capa de cliente, una función con cada uno de los modificadores de acceso básico. Y ahora vamos a tratar de probarlos desde fuera de la capa de repositorio y dentro de la misma capa de repositorio. Ahora me voy a agregar una clase dentro de esta capa con otra responsabilidad. Voy a simular que esta clase, perdón, tuviera la lógica de interactuar con la base de datos particularmente. Y vamos a tratar de acceder a la función pública. Como el denominador este lo dice bastante claro, mi función es pública, se puede acceder de cualquier parte del sistema en la medida que se crea una instancia de este objeto que la contiene. En esta clase me voy a crear una función. Voy a crear la instancia de mi objeto cliente repo es igual a new cliente repository. Bueno, ahora veamos si puedo acceder a la función pública. Y sí, sí se puede, porque el modificador de acceso público básicamente me permite eso, que la función o propiedad con este modificador se puede acceder de cualquier parte siempre y cuando tenga la instancia creada. Pero ahora estoy dentro de la capa repositorio. Voy a ver si public también sigue funcionando dentro de otro proyecto, dentro de otra capa. Para que sea posible que este proyecto conozca del proyecto de acá arriba que tengo, el repositorio, tengo que agregar una referencia, tengo que hacer uso de una referencia para indicarle que existe este DB repositorio. Agrego la referencia a ese proyecto, a esa capa en particular. Y ahora voy a tener alcance a los objetos, a las propiedades, a las funciones que yo tenga dentro de esta capa. Bueno, ahora es necesario agregar un using, que es algo específico de C#, al menos en esta sintaxis, con esta sintaxis. Pero básicamente le voy a decir
que incorpore el objeto cliente repositorio dentro de este otro proyecto. Bueno, ahora es un ejemplo práctico de cómo yo puedo acceder a otras unidades o a otras capas dentro de un mismo sistema. Tengo mi instancia de cliente repositorio y como veo puedo acceder a la función pública. Básicamente es pública en todo el proyecto, siempre y cuando se cree una instancia de ese objeto que la contiene. Pero veamos qué pasa con el modificador de acceso private. Este modificador de acceso en particular está indicando que esta función sale un poco apagada, se nota el color, el cambio de color, porque está denotando que esta función es privada. Este modificador de acceso está indicando que esta función solo va a ser conocida dentro de los límites de mi objeto. Y no va a haber forma que fuera de este objeto, de esta clase, se pueda hacer referencia a esta función. Yo pruebo dentro de mi objeto llamar esta función, insertar privado. Puedo acceder. Pero ahora, si yo salgo de los límites de mi objeto, de los límites establecidos por esta encapsulación, y trato de llamarlos desde otra clase como esta, no voy a poder. Sencillamente no conoce la función. Y si pongo el mouse encima, el IntelliJ me dice que no puedo acceder a ella debido al nivel de protección. Bueno, estos serían los principales modificadores de acceso y los más comunes, el public y el private. Uno hace mi función pública, accesible de cualquier parte del sistema, y lo otro directamente hace que se pueda acceder a ella únicamente dentro de los límites del objeto. Pero ahora veamos el internal. ¿Qué haría el internal? Está especificando que esta función va a ser conocida solamente dentro de los límites de mi capa o de mi librería. Esto sería un assembly. El internal me dice que esta función solo se puede acceder dentro de este proyecto o de esta librería de clase. Podemos acceder desde este objeto, public internal. Insertar cliente interno. Puedo acceder. Ahora, si yo tuviera otro objeto dentro de esta capa, también puedo acceder a él. Eso estaría diciendo el modificador de acceso interno. Eso está permitiendo el acceso a cualquier objeto de esta capa. No importa el subniveles de carpeta que yo tenga, está considerando este nivel, el nivel exterior. Cualquier objeto dentro de esta capa va a acceder a una función interna. Ahora, si trato de acceder a esa función desde fuera de este proyecto, no voy a poder. Me va a decir lo mismo, que debido al nivel de protección no se puede acceder. Y ahora vamos al Protected. El Protected es un poco más particular, tiene una regla particular. Estaría obligando al usuario final que quiere consumir esta función a que herede de mi clase. Por ejemplo, si me voy a base de datos de operaciones y quiero utilizar una función con el modificador de acceso Protected, y no estoy haciendo herencia de la clase padre que está implementando esa función, no me va a dejar. Vamos al internal. Y como vean, no me deja, ni siquiera aquí. Pero si yo a esta clase le agrego la herencia de la clase que está implementando esa función, ya puedo acceder a esa función. Solo que no con la instancia, no con el miembro de instancia que acabo de crear. Si yo borro el miembro de instancia, es posible acceder a la función protected. Ahora, todo esto dentro de la misma capa. Pero si me vengo a esta capa, a otro proyecto, y a esta clase cliente hago que herede este repositorio,
Me creo una función y a ver si puedo acceder desde acá. Sí. Puedo acceder a la protected aun cuando yo estoy en otra capa del sistema, en otro proyecto. Bueno, básicamente la regla que establece el modificador de acceso protected es que cualquiera pueda hacer uso de esta función siempre y cuando cumpla la regla de heredar esa clase. Y ahora si pensamos en las ventajas que tiene eso, la verdad que para aumentar el valor de la abstracción y la encapsulación, tenemos infinidad de posibilidades. Yo creo una clase persona, y a esa clase persona le defino métodos que solo una persona va a hacer, pero tengo un sistema en el que también tengo otras entidades, como ser un animal, un objeto en particular, y no heredan de esta clase, yo puedo, y si tengo otro objeto como empleado, cliente, yo identifico algo en común que va a ser una persona, puedo establecer las funciones dentro de esa clase padre como protected. Entonces, ningún objeto fuera de mi sistema que no tenga algo en común con una persona, o sea, que no esté heredando de mi clase persona, no va a poder hacer uso de estas funciones. La verdad que crece el valor, conociendo estos atributos como modificadores de acceso, crece mucho el valor de abstracción y encapsulación que podemos hacer en un sistema, porque vamos aplicando reglas más específicas para el acceso a una función o a una propiedad. Y también teníamos otros dos que surgen según la combinación del internal y el private y el protected. Bueno, esta función ya con estos modificadores de acceso en combinación ya es un poco más particular. Veamos cuál es el nivel de acceso que tenemos. Reconocemos el private, que si el private lo teníamos solo, directamente no existe esta función dentro de este objeto, y el protected, que obligaba a que se herede la clase. Si yo quiero acceder desde dentro de base de datos de operaciones a una función con este modificador de acceso, vemos que no puedo. Si bien estoy heredando de clientes repositorios, tiene todavía propiedades del atributo del modificador de acceso private. Elimino la instancia, puedo acceder. O sea que cumple con unas características especiales, un poco particulares esta función. Ahora veamos el acceso que tengo desde fuera del proyecto Database Repositorio. Voy a tratar de hacer lo mismo. Y veo que no puedo. Aún, aunque estoy cumpliendo la primera regla del protected, que es heredar. Ahora, por medio de una instancia, tampoco me va a dejar. Sigue tomando características de la palabra private. Por eso es que valgo la aclaración de que son modificadores de acceso un poco más complejos que se comportan de una manera un poco más particular. Ahora, el otro que me quedaba combinado sería el protected internal. Bueno, ahora si quiero acceder a esta función con estos modificadores desde la misma capa de servicios o la misma capa de librería, es posible. Porque estoy con la palabra clave internal que definía que si una función es internal,
cualquier objeto dentro de los límites de este assembly o de esta librería puede acceder a esa función. Ahora me voy al otro proyecto y también sigo cumpliendo eso, a pesar de que estoy fuera de los límites que establece mi librería de clases. Pero se aplica el principio del protected. El protected me decía que cualquier clase que esté heredando de la clase padre que implementa esa función va a tener acceso a mi función. Bueno, volvemos a la diapositiva. Como podemos ver, tenemos los modificadores de acceso y en combinación con estos modificadores de acceso y el get y el set, podemos hacer uso y aplicar una abstracción y encapsulamiento sin romper lo que serían los principios de la programación orientada a objetos. Básicamente, la abstracción y el encapsulamiento es posible mediante estas herramientas. Son herramientas que potencian la abstracción y el encapsulamiento, potencian aplicar correctamente la programación orientada a objetos. Tengo un objeto básico, defino la lógica y las propiedades, y estas herramientas que me brinda me permiten establecer como una pared o una barrera, un firewall en mi aplicación. Permiten que yo no cometa errores como modificar valores a los que no debo modificar, a que mi usuario no acceda a propiedades o funciones que no debe acceder, pero de una manera correcta, digamos. Se recomienda siempre mediante el uso de get y set, restringir el acceso a las variables o atributos, y con el correcto uso de los modificadores de acceso, que no son muchos, pero con una combinación inteligente de estos modificadores, se puede aplicar de una forma escalable la abstracción en un sistema. Bueno, básicamente serían los temas de la clase de hoy. Y quiero aprovechar, conocerlos un poco más y hacer una consulta a todos los que están presentes. En términos de hacerles ejercicios, quiero conocer cuántos de ustedes no programan, porque es posible que el curso se haya agregado a alguien que tuvo curiosidad por la programación orientada a objetos y no necesariamente se encuentra programando. Así que voy a empezar por ahí, por esa pregunta. ¿Quiénes de ustedes no programa o al menos no tiene mucha experiencia en un lenguaje de programación? ¿Hay alguno? Ahí me dice, yo no programo, Lucas. ¿Ok? ¿Hay alguien más? Bueno, genial. Entonces la mayoría o el grueso de los participantes programa. Ahora hago una consulta de los que están presentes. ¿Quiénes no programan en el lenguaje de programación particular C#? O al menos no tienen mucha experiencia en el lenguaje. Bueno, no veo que alguien me diga algo. Entonces, la mayoría, yo hago la deducción de que la mayoría está programando en el lenguaje de programación C#. Ok, Gonzalo, me decís que no tenés mucha experiencia. Bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque antes de pasar al tema 3, o en el proceso de la unidad 3, perdón, quería conocer la modalidad que iba a dar para ejercicios, y conociendo que se pueden haber sumado personas que no programaban, y conociendo que puede haber personas que no tienen un amplio conocimiento del lenguaje de programación C#, se les iba a dificultar un poco aplicar lo que venimos viendo hasta ahora. Hasta ahora básicamente comprendimos los principios básicos de la programación orientada a objetos, que son el polimorfismo, la abstracción, la herencia, el encapsulamiento, y vamos conociendo un poco de las herramientas que nos brindan a hacer un encapsulamiento y una abstracción correcta. Pero bueno, antes de pasar a la unidad 3, quería empezar a interactuar con ustedes y darles ejercicios para ver si podían implementar todos estos conceptos básicos que vimos hasta ahora. Mario, yo tengo una Pero, consulta. sí, Con respecto a lo último que explicaste del modificador protector internal, si puedes ir al sí, ejemplo. Un segundo. vale.
que habías querido usar en el cliente, ahí en el programa, abajo, la clase cliente que era de cliente repository. Sí. Ahí, ¿por qué cuestión podés usar el protector internal? El internal no debería limitarte en la librería DB repository. En esta me decís vos. Claro, ahí está usando insertar cliente reprotected internal, esa función que es protected internal, ¿no debería bloquearla? El modificador internal. Sí, si partimos del modificador internal, básicamente define eso, que se bloqueara el acceso a cualquier objeto fuera de mi librería de clases. Pero como estas funciones se comportan de una manera particular cuando hay una combinación de modificadores, empieza a jugar el protected, también toma características del protected, y el protected establece que mientras haya herencia de la clase padre que está implementando, va a tener acceso. O sea, es como una combinación entre los dos, ¿se entiende? Claro, pero ahí no estaría usando las propiedades del internal. O sea, sería lo mismo usar protected internal que protected en ese caso, porque el internal no estaría sumando. eh, Claro, básicamente, en el ejemplo este sencillo y básico, sí, está. Bueno, está bien, era esa duda, porque no me queda claro por qué se podía usar si no estabas dentro de la misma librería. Más allá que sea justamente la combinación, yo pensé que podías o sea, heredar solamente dentro de la misma librería esa función. claro, sí, te entiendo. Pero bueno, está, no Sí, te preocupes. básicamente, en este ejemplo en particular, el protected estaría de más si yo quisiera usar una función acá. Yo podría ir a esta función, sacar el modificador de acceso protected, perdón, el internal. Y con el Claro, protected, ya cumpliendo la herencia, puedo hacer el uso. Sí, en este ejemplo en particular. Así. bueno, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, como pueden ver, el paradigma de programación orientada a objetos básicamente son un conjunto de conceptos, definiciones, y aplicadas un poco a palabras clave que tenemos, herramientas que nos brindan un lenguaje de programación que se oriente a objetos, básicamente establecen reglas, normas, normativas. Por eso es que hasta ahora no tienen ejercicio, no han tenido un ejercicio práctico, porque básicamente estamos indagando en lo que serían los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, pero ya más adelante podemos entrar en ejercicios para que se aplique cada uno de los principios estos, el polimorfismo, la herencia, se puede abstraer, se puede aplicar encapsulamiento. Bueno, terminando la unidad 2, la próxima clase estaremos entrando en lo que es la unidad 3, que sería herencia. Herencia multinivel, hacer herencia múltiple, prototipos, prototipos de un constructor, iteración y miembros de una instancia y de un prototipo. Quizá la palabra prototipo no nos resuena mucho en el lenguaje de programación C#, pero si hay en esta clase personas que trabajan mucho con JavaScript, les resuena un poco más la palabra prototipo. Bueno, chicos, básicamente esa sería la clase de hoy. Esos serían los temas de hoy. Y quedamos pendientes de hacer ejercicios para ver si pueden aplicar. Por lo que veo, la mayoría programa, y si bien no tienen mucha experiencia, los ejemplos que venimos haciendo son bastante básicos, bastante prácticos. Así que podremos entrar fácilmente en ejercicios para implementar lo que vimos hasta ahora, antes de entrar a la unidad 3 o en el proceso de la unidad 3. ¿Nadie más tiene alguna duda, alguna consulta? Ok, no por el momento. Bueno, genial, chicos. La próxima clase sería el próximo jueves, a la misma hora, 5:30. Y voy a ir trabajando en qué manera puedo establecer ejercicios para que ninguno quede fuera.
tanto con los que no programan como los que programan en otro lenguaje de programación. Bueno, gracias Mario. Cerramos entonces Bueno, por aquí. Buena tarde para todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, che. Chao, muchas gracias. Gracias, bueno. Nos vemos.